¿Y alguna vez algún libro te ha hecho cambiar de opinión? Un texto, un poema, una obra te ha hecho reflexionar, analizar, interpretar y por supuesto tomar posición. Ese es el arte que tiene, amigos míos, la lectura. Esa es la magia y el poder que tiene el proceso lector. Por ello, la importancia de sumergirnos en las letras. Que les hable y saluda César Ferrer desde Inteligencia Creativa. Recuerda darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Durante 27 años, esto es una historia real, una historia palpable de cómo una persona cambia con la lectura y su pensamiento crítico es desarrollado. Durante 27 años, como lo estás escuchando, Nelson Mandela pasó en prisión, en una cárcel, con muchas calamidades. Prácticamente era él y sus compañeros en la isla de Robben Island, por allá, por el África. Era prácticamente un esclavo en una cantera de piedra, era lo que hacía en el día. Y durante esos 27 años lo acompañó las grandes obras de William Shakespeare. Y él y sus compañeros leían, pasaban los días y las noches leyendo, releyendo, subrayando, anotando y analizando lo que decían esas obras del gran William Shakespeare. Y hay una frase que, dicho por el propio Mandela, se repetía a diario durante esos 27 años y era una frase que decía Julio César en una de las obras recopiladas de William Shakespeare y era: yo soy amo de mi destino y el capitán de mi alma. Se la repetía constantemente. Nelson Mandela halló en la obra de William Shakespeare, en esas frases, en esos textos, en esos debates que hacías con sus compañeros, el poder de la resiliencia, de la empatía, de saber que podía venir un futuro mejor para él, pero para su país, para su familia. No es fácil. Estamos hablando de 27 años en extremada calamidades, extremadas circunstancias que llamaban prácticamente a no seguir luchando en la vida, pero Mandela lo hizo. Cuando sale de prisión en Sudáfrica, esa Sudáfrica del apartheid, de la segregación racial, prácticamente estaba sucumbida en una guerra civil, en una guerra violenta, con todos los ciudadanos de todos los bandos, de todos los colores. Y Nelson Mandela como líder llega a la presidencia. Y llega un Mandela que pacificó y unió a todos los sudafricanos. Lo que era impensable 30 años atrás, lo que era impensable para el mundo, lo logró Nelson Mandela, con resiliencia, con empatía, con hidalguía, con formación y sobre todo con pensamiento crítico. ¿Cómo lo logró? El propio Mandela lo dice, con formación y educación y lectura. Lectura constante, lectura asidua. Y ahí vemos cómo una lectura, cómo una frase puede cambiar nuestra vida, ya sea para elegir nuestras actividades académicas, motivacionales, para nuestro trabajo, para nuestra vida en pareja, para nuestra vida en familia, para nuestra vida en sociedad. Cómo una lectura, cómo una frase puede cambiar completamente todo. Y eso lo hizo el gran Nelson Mandela, pero muchos autores. Vargas Llosa, al recibir su premio Nobel de literatura, decía que lo mejor que le había pasado en la vida era haber aprendido a leer. Y así muchos autores. Alberto Camus también lo dijo en una oportunidad y muchos. Y cantantes también. Aprender a leer. ¿Por qué? Porque a veces sentimos en ese autor que está expresando algo una motivación, un aspecto de conocimiento, de cultura, de formación. Por ello lo importante, muchachos, de sumergirnos en la lectura constante, en leer, ya sea en tu dispositivo móvil, ya sea en libro de texto, pero hay que leer. Y bien, hay 4 preguntas que tenemos por acá sobre la lectura y el pensamiento crítico. Número 1, ¿qué es el pensamiento crítico? Vamos. El pensamiento crítico es una habilidad de utilizar nuestro cuestionamiento inductivo y deductivo para inferir, para tomar decisiones, para tener la capacidad
de desarrollar todo nuestro juicio crítico. Pero el pensamiento crítico es innato. No, el pensamiento crítico no nace con nosotros. Nosotros tenemos que ir desarrollándolo a lo largo de la vida. Y hay estrategias y técnicas para hacerlo. Y más en un mundo tan volátil como el nuestro. La importancia del pensamiento crítico es que nos hace buscar la verdad, nos hace buscar la objetividad y, por supuesto, saber quién está hablando, por qué dice las cosas y, por supuesto, también nos invita a dudar. Obviamente, la lectura como un acto de aprendizaje, de formación, de calidad, de criticidad, forma parte de ese desarrollo para que utilicemos nuestro pensamiento crítico. Por ello, es importante tomar en cuenta el desarrollo lector, estrategias y técnicas para ir siendo personas críticas. Para ser un individuo crítico tenemos que ser curiosos, tenemos que ser indagadores y tenemos que dudar de todo. Hay que dudar de todo. Y de mí también, al que estás escuchando en estos momentos. Dudar. Y no dudar para quedarse en la caverna, no dudar para quedarse estancado, no, dudar para buscar la información, dudar para ir a las fuentes verdaderas, a escuchar, a leer uno, a leer el otro y tomar, analizar, inferir y filtrar para tomar posteriormente una decisión o tener una opinión. Es lo que llamamos el método inductivo, deductivo, ¿no? Del método científico, pero que está a la mano de todos. Pero se hace indispensable que tengamos estrategias y técnicas para leer en distintos formatos, en distintas formas, y el proceso de lectura es el proceso que nos invita a reflexionar. Ahora, ¿cómo la lectura, está por acá, cómo la lectura fomenta el pensamiento crítico? Bueno, la lectura primero no solamente nos da información, sino que nos ayuda a entender y conocer otros conceptos, otras teorías, conocer otros personajes. La lectura nos hace que reflexionemos, que empecemos a hacernos preguntas. Base del pensamiento crítico, hacernos preguntas constantemente, dudar. Y la lectura con sus conceptos, con sus teorías, en los distintos formatos que leamos, nos empezamos a preguntar, empezamos a reflexionar, empezamos a analizar y también a tomar partido, es decir, a tener opiniones sobre un tema u otro. Y ahí está relacionada estrechamente con el pensamiento crítico. Ahora bien, ¿qué leer? Bueno, hay que leer de todo. Hay que leer de todo. Hay que leer buena lectura, literatura, cultura, historia, información. Pero hay que empezar a leer desde chicos, si estás en adolescencia, si eres adulto, lo que te guste. Por supuesto que sí. Tenemos que leer lo que nos guste, lo que más te guste. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la no ficción, muchas teoría, historia, filosofía, pero sé que es importante la literatura y tenemos que leer literatura, novela, poesía, arte. Tenemos que leerlo porque forma parte del bagaje cultural y que nos ayuda a entender el contexto de lo que nos circunscribe, es decir, de nuestro entorno, del mundo, porque no estamos solos en el mundo, pertenecemos a una sociedad, pero también saber por qué se dan las cosas y tener una posición. No dejar que otro venga y me diga cómo tengo que vivir, cómo tengo que hacer, qué tengo que decir, qué no tengo que hacer. Por ello, el leer distintas áreas en momentos determinados nos va a permitir también enriquecer nuestro vocabulario, también ser más creativos, ser curiosos. Y por supuesto, algo muy importante, muy interesante, es no dejarnos engañar, no ser actores sumisos, sino tener una mente abierta, una mente reflexiva, una mente sagaz, con opinión, con crítica y por supuesto con desarrollo personal. La inteligencia creativa nos invita al desarrollo constante y curioso de nuestro mundo. Y la lectura es parte de ese bagaje del pensamiento crítico donde se entreteje en nuestro cerebro, en nuestra mente, todo esto que es el desarrollo del pensamiento crítico. Bien, por eso es importante, muchachos, tomar estrategias al momento de leer.
Yo invito, si eres padre, si eres madre, si eres adolescente, si eres joven, a que leas lo que te guste. Sí, está bien, lee lo que te guste, pero también busca otras lecturas que tampoco te gusten, ¿no? Para tomar una posición, leer informativos, leer noticias, leer arte, leer historia, leer cultura. Nos abre un bagaje cultural y nos hace comprender y entender muchas cosas, ir tomando posiciones. Cuando estés leyendo y no conozcas una palabra, aprovecha de subrayarla, aprovecha de investigar. Si estás leyendo un diario de filosofía o de historia y hay un personaje que te llama la atención, no quedarse solamente con lo que aparecía en el libro, en el texto, ya sea libro a través de ordenadores o ya sea libro escrito. Les recomiendo que alguna vez en el año o cada tantos meses vayan a una librería y traten de comprar un libro físico, ¿sí? Porque el olor, el arte de leer, el arte de escribir, el camino de la escritura de Julian Cameron, este libro que tengo acá, se los recomiendo, eh, permite llevarnos a bagajes, a recónditos lugares, muchachos, a lugares impensados, así no lo conozcamos. Pero también es como inspirador, ¿no? Entonces, vayan, aunque sea unas cuantas veces al año, y consigan un libro físico. Obviamente tenemos en nuestros ordenadores acceso a muchos ebooks, es decir, a libros electrónicos. Leamos, leamos. Lo que nos gusta, sí, pero también lo que no nos gusta para tener posiciones, para ser críticos, para analizar, para interpretar y para reflexionar. Y, por supuesto, desarrollar un pensamiento crítico. Ahora, estrategias para leer con mayor comprensión y reflexión, una de las preguntas que nos hacen. Repito, estrategias para leer con mayor comprensión y reflexión. Una de las primeras estrategias al momento de leer o cuando nos estamos enfrentando a distintas lecturas, número uno, el subrayado y la toma de nota. Eso que hacía Nelson Mandela, que subrayó la frase que les dije al principio de inteligencia creativa. Soy amo de mi destino y capitán de mi alma. Subrayó la frase tomar nota. Eso nos permite que cuando volvamos a hacer la relectura, esa frase que nos llamó la atención va obviamente a significar algo muy importante y vamos a utilizar, ya sea en un trabajo, ya sea en la vida misma o para una reflexión personal. Subrayen, muchachos. Ya no hay excusa. Puedo subrayar con mi resaltador en el libro, pero también puedo subrayar en cualquier dispositivo electrónico con la tecnología que tenemos. Subrayen, subrayen y tomen nota, hagan pie de página. Y después que terminen de leer y tengan un subrayado, una toma de nota de lo que leyeron, lean lo que subrayaron, lean la nota que tomaron y reflexionen. Paren un momento, reflexionen unos minutos sobre la frase, sobre si la están aplicando en su vida, sobre para qué te sirve, por qué la subrayaste. Cuando uno subraya, cuando toma nota, es porque le llamó la atención, es porque te invita a la reflexión, quizás te invita a cuestionar. Bien, tomar nota y subrayar es algo importante. De hecho, son los elementos básicos cuando uno como profesor explica en la primaria y secundaria. Subraya y la toma de nota. Son técnicas de estudio. No van a pasar de moda, siguen ahí, así que subrayen y tomen nota. Recuerden darle me gusta y compartir, muchachos, y suscribirse a Inteligencia Creativa. Número 3, la estrategia número 3. Por supuesto, está buscar en el diccionario las palabras que no conoces, buscar el contexto de lo que no conoces, indagar más, ¿sí? Eso es muy importante y hacerse preguntas antes de leer, durante la lectura y después de la lectura. Antes, bueno, cuando ves el titular, cuando ves el libro, por ejemplo, El camino de la escritura, herramientas creativas para el arte de escribir, de Julian Cameron, la hermana de James Cameron, el cineasta famoso de Titanic. Bien, ahí empiezo a hacerme preguntas, bueno, esto trata, ¿de qué trata el libro? Hacerme preguntas antes de leer, ¿qué podré encontrar? Hacer anticipación, ¿no? Tener expectativa. Eso invita a ser curioso, como lector me invita a ser curioso, invita a que mi mente se esté preparando a lo que me voy a enfrentar, a motivarla, a estimularla, para que tenga posteriormente una motivación, porque la motivación es un acto interno, y esas preguntas también nos hacen reflexionar. Durante la lectura, durante el proceso lector, en cualquiera de tus dispositivos o de manera tradicional, mientras que esté leyendo,
y haga pausas. En esas pausas, hacerme preguntas de las frases que estoy leyendo, de si estoy o no estoy de acuerdo con el autor, eh, si me gusta o no me gusta, o cuestionarlo, ¿no? Tú y el libro y tú, cuestionando al autor, hacerse preguntas, reflexionar a lo largo. Y luego de terminar la lectura, ese libro, ese texto, empezar a reflexionar y analizar qué te dejó la obra. Pregúntate a ti mismo y explica como si tú le estuvieras explicando o haciendo un cuento a un amigo, un familiar sobre esa lectura. Hazlo contigo, ¿no? Eso te va a permitir reflexionar, te va a permitir inferir, te va a permitir tener un conocimiento significativo, vamos a decirlo mejor, un aprendizaje significativo sobre la obra. Bien, eso es importante porque nos invita entonces a reflexionar y analizar. Entonces, siempre hacerse las preguntas antes, durante y después de la lectura. La toma de nota y el subrayado son técnicas claves y básicas para ser un lector competente, pero sobre todo, muchachos, para ser crítico, para ser reflexivo. Tenemos un mundo con mucha información, ¿no? Por segundo, la sociedad más informada de la historia, la sociedad con más informada de la historia y la más desinformada a la vez. A solo un clic, te puede cambiar el canal que está viendo el podcast Inteligencia Creativa y tiene millones de podcasts y millones de blogs. Y sin embargo, somos la sociedad más desinformada de la historia. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a la fuente, tenemos que ser críticos, porque lo diga el nano influencer, el microinfluencer, el político de moda, la cantante que te gusta, no tiene que ser la verdad, no es la verdad. Debemos indagar y no nos cuesta nada. El lector competente indaga, ¿no? Sin mucho esfuerzo, pero para ello vamos a aplicar las estrategias y técnicas más o menos, o algunas de las que les expliqué, pero otras. Que por cierto, acá en Inteligencia Creativa les dejo un link con un curso totalmente gratuito de nuestra academia EduInnova 360, donde van a poder acceder a estrategias y técnicas de lectura, lectura rápida, con material y demás. Totalmente gratuito acá en la descripción del episodio. Lo digo antes que se me olvide. Bien, el pensamiento crítico es importante en este mundo en todo momento. Entonces, la lectura forma parte de ese desarrollo. Por eso, leer, interpretar, inferir, hacernos juicios, ¿no? Estar abierto, ser creativo, nos va a permitir desarrollar una mejor versión de nosotros, también de nuestra sociedad y también de tomar partido. Por ejemplo, hay una pregunta que hace por acá y dice, los desafíos actuales de lo, con la lectura y el pensamiento crítico en un mundo lleno de fake news y desinformación, era lo que decía anteriormente. Bien, ahí es donde entra el pensamiento crítico y nosotros como individuos y verdaderos lectores. Bien, millones de información, nosotros tenemos que indagar la fuente. Tenemos que indagar la fuente, leer hasta lo que no nos guste para tomar una decisión, para tomar un partido, una posición sobre un tema específico y saber más o menos qué es verdaderamente lo cierto y qué no. Desechar lo que no sirve, desechar lo que es mentira y quedarnos con la objetividad. Lamentablemente estamos en los actuales momentos en el mundo entero que hasta los ciudadanos dudan de sus instituciones, ¿no? Las instituciones de cada país, ¿no? Porque a veces a algunos políticos se les va la mano, pasan a ser autoritarios y tú empiezas a dudar, porque lo normal es decir, bueno, vayan a las fuentes oficiales de las instituciones. Y aquí tenemos una situación más compleja. Aquí tenemos que ser más críticos, ¿no? Aquí tenemos que ser más objetivos, más indagadores al momento de buscar la información y de ir a las fuentes necesarias para tomar decisiones. Y eso va a pasar con mi político favorito, va a pasar con mi ideología, va a pasar con mi religión, con lo que usted practique. El pensamiento crítico va más allá de su ideología política, de su religión, de su influencer o su cantante preferido. No, el pensamiento crítico es ir, dudar y buscar qué es la verdad, qué es lo que sucede, qué es lo observable y lo medible y lo que está pasando. Lo demás son hipótesis, lo demás pueden ser chistes, lo demás pueden ser bromas, pero hay que ir tras ello. Otra cosa muy importante, muchachos, es que empiecen a leer, que lean siempre. Lean lo que les guste, por favor, pero lean. Y sobre todo, después que ya hayan agarrado, tomado
y agarrado el amor a esa lectura, lean cosas que tampoco les guste para poder tomar decisiones, para poder tomar partido. Y les recuerdo suscribirse acá a Inteligencia Creativa a través de YouTube y de Spotify, donde está nuestro canal y nuestro podcast. Recuerden que es totalmente gratuito el curso de lectura, de comprensión lectora, estrategias de cómo leer, van a encontrar materiales, van a encontrar mucha información. Suscríbanse y nos vemos en el próximo directo. Por supuesto, si quieren dejar algún comentario, en el próximo directo podemos estar respondiendo esa información. Y muchas gracias por participar. Hasta el próximo episodio. Se despide César Ferrer.